Muy buenos días a todos los asistentes, a los que me acompañan en este presidium. Bienvenidos sean todos ustedes a la conferencia con el título Los medios de defensa de los ciudadanos ante los actos de gobierno. Y nos acompañan en este presidium el licenciado Juan Miguel Livien Jiménez, quien está aquí a nuestra izquierda. Bienvenido, licenciado Juan Miguel. El diputado Mario Enrique del Toro. El licenciado Rubén Mendoza Ayala. Y el licenciado Arturo Ugalde Meneses. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes. Gracias que nos acompañan en este ciclo de conferencias que por parte de la 60ª legislatura estamos desarrollando con temas que son de gran importancia para todos los ciudadanos. En la ocasión anterior hablamos de un tema muy importante como fue la concesión de los servicios públicos municipales y el impacto que ese tiene sobre la ciudadanía. En esta ocasión es un tema que para nosotros consideramos que es muy relevante. Todos los días el gobierno ejerce actos de autoridad, actos administrativos que tienen un impacto directo sobre los ciudadanos. Pero ¿qué pasa cuando se perjudican los derechos de los ciudadanos? ¿Qué medios de defensa hay? ¿Qué alternativas tienen cada individuo ante la autoridad para poder hacer valer sus derechos? Es un tema que, aunque sabemos que existen diversos órganos del propio gobierno ante los cuales se puede recurrir, el ciudadano común no tiene una idea muy clara de cómo puede hacer la presentación de esos recursos administrativos, y es el tema que el día de hoy nos va a presentar el licenciado Juan Miguel Livien Jiménez, quien es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, con diversos cargos en la Procuraduría Fiscal del Gobierno del Estado de México, asesor y secretario particular del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, abogado litigante en materias administrativa, fiscal, federal y estatal desde el año 1999, y además tiene en su currículum diversos cursos impartidos en varias universidades. Yo quiero agradecerle mucho al licenciado Juan Manuel Livien su presencia. Sabemos de su trayectoria, de su capacidad, de su profesionalismo, y bueno, también aprovecho para agradecerle a nuestros invitados, el licenciado Rubén Mendoza Ayala, que todos lo conocen, que ha sido 2 veces diputado federal, y al licenciado Arturo Ugalde Meneses, que ha sido también presidente municipal, al igual que el licenciado Mendoza Ayala. Bienvenidos, licenciados. Su experiencia es muy importante como funcionarios que han sido con esa gran experiencia, y pues de veras que por parte de la Cámara de Diputados, a nombre de mi compañera Josefina Salinas y un servidor, les damos las gracias por haber asistido, y qué bueno que tenemos esta colaboración que consideramos es muy importante. La Cámara de Diputados es un lugar que está abierto a todos los ciudadanos y estamos dispuestos siempre a escuchar las propuestas que nos hagan, que sean para fortalecer y para enriquecer el trabajo legislativo que estamos realizando. Voy a hacer el uso de la palabra al licenciado Juan Miguel Livien Jiménez. Bien, ¿qué tal? Buenos días, agradezco la invitación a efecto de disertar sobre un tema muy interesante, en boga, que lo considero de esa manera, dada la experiencia en la que me he venido formando. Tenemos en México medios de defensa al alcance de la ciudadanía, a través de los cuales podemos atacar los actos de autoridad. Es decir, en muchos casos tenemos actos de las autoridades administrativas, que es el enfoque preciso de este tipo de defensa, y de manera específica a la que me voy a referir, a través de los cuales podemos proponer diversas causales de anulación, de nulidad, que vamos a pretender sobre actos realizados por la autoridad, ya sea por error, por omisión, por desproporcionalidad en muchos casos, por injusticia manifiesta, o bien por alguna situación donde existe de parte de la autoridad un abuso o arbitrariedad
que a través de estos medios contamos de manera muy particular y muy precisa para atacar esas decisiones. Bien, para entrar en el tema, lo planteo desde el punto de vista de la justicia administrativa en México, los medios de defensa dentro de ella. Por lo que para iniciar quiero proponer aquí la definición de Ulpiano, un jurisconsulto romano, que decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. En relación a ello, tenemos claro que para que exista justicia, evidentemente se debe dar a cada quien lo que le corresponde. De hecho, tenemos la certeza de que en México, a través de la legislación existente, tenemos debidamente legislado, contenido en leyes concretas y específicas, estos medios de defensa. Como planteamiento inicial, y quisiera referirme a la siguiente plantilla, como derecho administrativo tenemos que es la rama del derecho público que tiene por objeto regular la actividad de la administración pública encargada de satisfacer las necesidades esenciales de la colectividad. Es decir, la justicia y el dar a cada quien lo que le corresponde. Y además, dentro del área del derecho administrativo, que tiene esa responsabilidad el poder público, la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, para efectos de aplicar desde luego en el ámbito competencial respectivo, que es federal, estatal y municipal, y que más adelante veremos ya en la defensa en qué términos y cómo se deberá plantear. Sin embargo, va enlazado el derecho administrativo en relación a nuestro tema, en el fin y objeto primordial que tiene el Estado y la responsabilidad dentro de ello y en la situación del propio derecho administrativo, y desde luego sin perder de vista lo esencial que es la justicia que se haga valer a través de los medios de defensa que nos permite y nos autoriza las diversas leyes, como veremos más adelante. Enseguida, justicia administrativa, un autor de derecho administrativo, Héctor Fix Zamudio, nos dice que es el conjunto de instrumentos jurídicos que los diversos ordenamientos han establecido para la tutela de los derechos subjetivos y de los intereses legítimos de los gobernados frente a la actividad de la administración pública. Evidentemente, esto se refleja y se representa sobre los medios de defensa. De manera concreta, recursos administrativos y juicio contencioso administrativo, que son los que en esencia contemplan de manera directa las leyes específicas o las leyes que en la materia le son aplicables, independientemente desde luego de los medios de defensa internos, que como veremos, una situación es atacar el acto de autoridad por sí mismo y una situación diferente ya las resoluciones que se vayan dando dentro de ese mismo procedimiento. Enseguida veremos lo que la justicia administrativa nos representa en México. El principio de derecho que rige a la autoridad administrativa está fundado, como lo planteo, en que las autoridades solamente pueden realizar lo que la ley les permite o faculta, es decir, para ajustar su actuación a la ley. Ello representa efectivamente que las autoridades, como un principio esencial, solamente pueden hacer lo que la ley les faculta o les permite de acuerdo a la regla estricta de aplicación de esa norma, es decir, su alcance es lo que la ley les señala, única y exclusivamente, a contrario sentido, en relación al particular, que nosotros como particulares podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, ¿sí? Y en la materia administrativa, las autoridades, desde luego, tienen ese alcance de respetar la legislación vigente, que como veremos, lo representa por los principios de legalidad, de certeza, de seguridad jurídica, que en todos los ámbitos de la administración, representados de manera esencial en el Poder Ejecutivo, como lo veremos en este momento, tenemos que pedir como ciudadanos esa justicia administrativa y el respeto directo a la actuación de la autoridad dentro del régimen jurídico, dentro de las leyes aprobadas por el Congreso, ya sea en el ámbito federal, estatal, y desde luego la aplicación que contiene, en su momento veremos también, la situación municipal.
Enseguida, jurisdicción administrativa. Es la función pública que tiene por objeto resolver las controversias jurídicas que se plantean entre dos partes, que es importantísimo ver este punto, contrapuestas. ¿Por qué? En razón de que la autoridad actúa de manera precisa y directa en ese ámbito de atribuciones y contrapone el interés particular en relación a una solicitud, a una petición, a una instancia administrativa que se abra, y en todo caso en ese sentido tengamos la posibilidad de dar una precisión en cuanto al acto y en qué me afecta y por qué, y los motivos de forma o de fondo que tenga yo que plantear en todo momento para defender mis derechos. Enseguida tenemos que de igual manera, aun y cuando están contrapuestas, debe someterse al conocimiento del Estado, que éste tendrá la obligación como imperativo de resolver de una manera autónoma y además imparcial, que esa es la base de no tener o estar de un lado, de una parte o de otra. Siempre la imparcialidad y un principio constitucional consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se debe acatar en las resoluciones por parte de la autoridad esos principios, en esencia la imparcialidad. Por ello es importantísimo, de acuerdo al tenor, a la tendencia que se sigue en relación a la defensa fiscal, defensa administrativa, que debemos de contemplar muy claramente el alcance que va a tener para la anulabilidad de nuestros actos. En el ámbito de la jurisdicción administrativa, para poder defender nuestros derechos, tenemos dos vías en el ámbito federal, en esencia. Son los recursos administrativos y el juicio contencioso administrativo. El recurso de revisión, que es el que contempla la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que es el que primeramente debemos de contemplar, y enseguida el juicio contencioso, que anteriormente se venía conteniendo en el Código Fiscal de la Federación, se deroga el capítulo correspondiente y se concluye a final de cuentas emitiendo el Congreso de la Unión una Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual de manera ordenada, concatenada, indica los pasos y procedimientos a seguir a través de todo un proceso que se sigue a partir de la demanda hasta su resolución, y los medios de defensa que, como comento, también son internos para atacar las resoluciones ya emitidas, en su caso por los propios tribunales. Ahora vamos al fundamento del marco legal que nos rige de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos que el artículo 73, fracción 29-H, inciso H, autoriza de manera muy precisa la existencia de tribunales en materia federal, en el ámbito federal y en materia administrativa, por lo que su existencia está debidamente sustentada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y muy ordenada y contenida en las leyes secundarias que, como lo comento, en la materia federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En el ámbito estatal está contemplado en el artículo 116, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, también, tanto como en el ámbito federal la Constitución lo contempla, en el ámbito estatal también están debidamente justificados los tribunales, en este caso de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, también en el ámbito estatal, y que se ha tratado de unificar desde luego en el ámbito municipal, también tenemos medios de defensa, como de manera ejemplificativa habré de mencionar para el Estado de México, de manera particular más adelante. Entonces tenemos en el ámbito federal, de manera precisa, tenemos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que regula el procedimiento administrativo que generan las autoridades para llevar a cabo todos sus procedimientos y su ejercicio de facultades. Tenemos una Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a través de la cual ordena el juicio a través del cual
podemos defender nuestros derechos una vez interpuesto el recurso de revisión y que en su momento la resolución emitida en el recurso de revisión será atacable ante ese tribunal, que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, además de regularla la ley orgánica de ese propio tribunal, que establece desde luego los alcances, las atribuciones y todas las facultades que en todo caso pudieran tener para resolver los asuntos en su ámbito competencial. De manera precisa, en el Estado de México, el Código Administrativo es el que señala la materia sustantiva o de fondo, y el Código de Procedimientos Administrativos, de igual manera del Estado de México, que también regula el procedimiento, así como el reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, en este ámbito, tenemos aquí el punto del Estado de México, como lo comento, el Código Administrativo que nos va a regular la materia sustantiva, que es la sustancia, es decir, allí se contienen los actos administrativos, su definición y los alcances que en todo caso va a tener la autoridad para declarar la validez o declarar la invalidez del mismo, de acuerdo a las causales de anulación que se contemplan en la misma ley. Asimismo, en la materia federal, lo que decimos, y la existencia del recurso de revisión, que es el que esencialmente reúne unas características muy especiales, muy complicadas en algunas veces por la situación de tramitación, que es muy específica y muy concreta. En cuanto a ello, señalamos que para efectos de impugnación de los actos, procedimientos y resoluciones emitidas por la Administración Pública Centralizada, así como por los organismos descentralizados de la Administración Pública paraestatal, respecto de sus actos de autoridad, que esa autoridad paraestatal tiene ese carácter cuando emite actos de autoridad. Por ello, la ley federal contempla ese recurso administrativo de revisión. Aquí tenemos una particularidad muy esencial en el conocimiento y en su tramitación. Se tiene que presentar dentro de los 15 días siguientes a la notificación en que nos es efectuado el acto de autoridad derivado, ya sea de un procedimiento, de una instancia o como resolución de un expediente administrativo. Es decir, si pedimos una licencia, una autorización, algún tipo de gestión o simple petición a la autoridad en algún sentido, que puede ser todo el ámbito de, como lo vemos, la administración pública federal y de igual manera la paraestatal actuando con acto de autoridad, esa impugnación la debemos llevar a cabo dentro de los 15 días siguientes, considerando que los términos en materia jurídica son fatales. Es decir, aquí en el momento que nos está llegando y si consideramos que tenemos alguna causal de invalidez que hacer valer, ya sea lo que venimos planteado por error, por omisión, por desigualdad, por inequidad, por alguna situación que en lo particular o no nos favoreció simplemente a nuestros intereses y consideramos que tenemos la razón, debemos contarlos al día siguiente de que nos notifican. Veremos aquí por qué es una particularidad muy concreta, muy específica y que debemos de tener muy presente. La generalidad de las leyes contempla que los términos surten efectos al día siguiente de la interposición, surten efectos al día siguiente de la notificación o practicada esta al particular. Por lo tanto, la regularidad es que una vez que nos notifican, el día siguiente surte efectos la notificación y tenemos un día más para interponer este recurso de revisión, que no olvidemos es materia federal emitido por autoridades de gobierno federal. Por ello, aquí la situación muy concreta y muy de observar es que en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no se contempla que la notificación surta efectos al día siguiente, sino surte efectos el mismo día. Es decir, estoy en este momento recibiendo el acto de autoridad y mañana es mi primer día siendo hábil, desde luego, sin contemplar sábados, domingos o días inhábiles. En este caso, el día de hoy, viernes, me notifican, tenemos 3 días inhábiles
en este caso el día martes, sería mi primer día. Si fuese un día intermedio de la semana, lunes, el martes de manera inmediata empieza a correr mi término. Es decir, no podemos confiarnos de manera específica en este tipo y medio de defensa a que el término surte efectos al día siguiente, porque evidentemente si lo interponemos el día 16, porque serían esos términos, estamos fuera de. Por ello sí, sería importantísimo hacer la observación y desde luego tener mucho cuidado en la situación que guarda en cuanto a su tramitación.